Sean bienvenidos, hermanos, al culto de adoración, el Día del Señor, domingo, Día del Señor. A continuación escucharemos un preludio por parte de nuestro hermano Eliezer Jáuregui Arrasate desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ahora haremos una oración, hermanos. Oremos. Padre Santo, tú eres creador de la tierra y de los cielos y has creado tu día para adoración, tu día, el día del Señor, y nos regocijamos en él. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que conozcamos a tu Hijo Jesucristo y a ti por medio de él. Te pedimos, Señor, que adoremos tu nombre en todo este culto, con los cánticos, con la lectura de tu palabra, y sabemos y confiamos que ya somos aceptados y son agradables nuestros cantos delante de ti porque estamos en tu Hijo Jesucristo, en aquel que es acepto delante de ti y nosotros aceptados por él. Somos aceptos en el amado. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, el imperio, el poder, porque tú nos salvaste por medio de tu Hijo amado. En el nombre de Él te adoramos, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora haremos una lectura bíblica, hermanos. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. También versículos 23 al 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 23 al 25. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se venían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Que el Señor ponga este deseo en nuestros corazones, que nos convirtamos de todo nuestro corazón a Jehová
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, conforme a su santa ley. Ahora, hermanos, hagamos una oración de gratitud. Padre Santo, estamos tan agradecidos porque en tu misericordia nos tienes aquí adorando tu nombre este día, y en los demás días, Señor, pues hemos conocido a tu Hijo Jesucristo y Él nos ha dado a conocer tu persona al Padre. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos. Estamos tan agradecidos de las bendiciones que vemos en nuestras vidas. Gracias te damos por los trabajos, Señor, que tú conservas. Te seguimos rogando que tú conserves los trabajos de los hermanos, y los que por el momento lo pudieran haber perdido o hubieran visto disminuidos sus ingresos, que tú les sigas proveyendo, Señor. Gracias te damos porque tu provisión no se ha interrumpido. Tu fidelidad, Señor, para tu pueblo es por siempre. Tu misericordia también. Gracias, Señor, porque en todo y durante todo lo que estamos siendo probados, sabemos que tu Hijo nos ha salvado y ahora tenemos paz para contigo, y esto es solamente por medio de Él. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nuestras familias. Te rogamos nos sigas guardando de cualquier especie de mal, de las tentaciones, nos sigas guardando y no pequemos jamás contra tu nombre, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros pecados en el nombre de Cristo y solamente por su obra. Te lo rogamos. Amén. Ahora escuchemos, hermanos, el testimonio del hermano Eliezer Jauregui Arrasate desde Coahuila. ¿Qué tal, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara? Mi nombre es Eliezer Jauregui Arrasate y les voy a compartir brevemente mi testimonio. Yo nací en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, aunque me crié a partir de los 10 días de nacido hasta tener 20 años, me crié en la ciudad de Guadalajara. Ahí tuve la bendición de crecer espiritualmente en la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, gracias a que mis padres, Eliezer Jauregui Garza y mi madre Damaris Arrasate Dávila, tuvieron el cuidado de criarme, no solamente a mí, que soy el primogénito de la familia, sino a mis 3 hermanos. Todos crecimos y fuimos miembros de la Primera Iglesia Bautista. Ahí conocí al Señor como mi Salvador personal. En la clase dominical de la Escuela Bíblica Dominical, cuando estaba con los primarios, y tuve la oportunidad de empezar desde el departamento de cuna, ahí, al cuidado de muchas hermanas. Recuerdo a una hermana que ya no está con nosotros, la hermana Amparo Aranda, que fue una de las personas y hermanas que me cuidaron. Pasé por parvulitos, por principiantes, primarios, pasé a la unión de intermedios y a la unión de jóvenes también. Y ahí tuve la oportunidad también de aprender la música, ahí precisamente en el seno de esta iglesia. Fui miembro del coro infantil Alberto Schweitzer, también del coro Juan Sebastián Bach. Fui el pianista y organista de la iglesia por un buen tiempo, cuando el hermano Octavio Gaspar Landero era el pastor de esta congregación. Y en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara tuve la oportunidad de hacer estudios de música, y desde entonces hasta la fecha, hasta este momento de mi vida, no he dejado la música. Es un don que Dios me dio y por el medio del cual yo lo sirvo a Él. Él me ha dado la oportunidad de servirlo en diferentes iglesias. Mi papá fue pastor en diferentes congregaciones en este país, en nuestro país, en México, y fui organista de congregaciones en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en Saltillo, y el último lugar donde pude servir al Señor a través de este ministerio fue en la Primera Iglesia Bautista en Conroe, en Texas, el estado y el país donde yo hice mis estudios de maestría en música. Actualmente estoy casado, felizmente, con mi esposa Claudia Gutiérrez Almanza, también una mujer cristiana,
y el Señor los ha bendecido con 4 hijos, hermosos hijos: Eliezer, el primogénito; Josué, Elena y Alejandro. Y lo que yo quiero compartirles con ustedes es la alegría y el gozo de tener la música en el corazón. Yo creo que el cristiano, el que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y que ha crecido, ha pasado por diferentes momentos de su vida al lado de Él, o el Señor Jesús al lado de Él, ha tenido la oportunidad de demostrarlo con la música. La iglesia es un ámbito donde la música debe de reinar, debe de enseñarse, debe de cultivarse. Creo firmemente que la música es uno de los dones, uno de los, no sé si el lenguaje de Dios, pero es la manera en que las emociones se pueden expresar. Yo creo que la emoción más pura es la que el cristiano demuestra a su Señor, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso debemos de cantar en los momentos de gozo, en los momentos de tribulación también. Recordemos al apóstol Pablo, estando con Silas en la cárcel en Filipos, ellos estaban cantando. Al rey David, que es un gran poeta y un gran músico también, en momentos de angustia, él componía salmos, utilizaba la música para adorar y acercarse al Señor. Ese es mi testimonio. Espero que ustedes también puedan acercarse a la música y ver en este medio y en este don que Dios le ha dado al hombre la oportunidad de entender a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por último, voy a compartir con ustedes un pasaje que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios los bendiga, hermanos. Ahora cantaremos un himno, hermanos. Hermanos, vamos a cantar el himno número 125. Pronto la noche viene. Himno número 125. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, Cristo a rescatar. Ahora la edad provecta, débil y sin salud, ahora la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar.
Ahora, hermanos, tendremos un canto especial por medio de nuestra hermana Claudia de Jauregui, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Conmigo está para oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí, con nadie tener tan dulces la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Conmigo está para oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí, con nadie tener con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, más me ordena ir, y a escuchar yo voy su voz, doquier la pena esté. Conmigo está para oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en allí, con nadie tener A continuación, hermanos, escucharemos la meditación de la palabra santa de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Isaac Sotomayor. Buenas tardes, hermanos, me da mucho gusto saludarles en este segundo culto de este día domingo, Día del Señor. Gracias a Dios por la meditación que tuvimos a las 12 del día en labios del pastor Gilberto Gutiérrez. Y doy gracias a Dios porque sé que cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros, es su promesa, y Él la cumple, pues Él es fiel. En lo que dice y lo que prometió, lo cumple, porque así es su voluntad. Doy gracias a Dios porque a lo largo de esta semana, hermanos, nos ha permitido saber, hace pocos días, el nacimiento de
la hijita de nuestros hermanos Josué y Brenda, Anita. Gracias a Dios con salud, hermanos. Las dos están con bien ya en casa. Glorifiquemos el nombre de Dios por esta bebé que pronto hemos de conocer. También el día de ayer, nuestra hermana Sarita Maldonado cumplió 80 años de vida. Gloria a Dios también por ello, hermanos, que Él sostiene nuestra vida, nuestra salud, nuestra fortaleza, hasta el momento en que Él lo determina. Y gracias a Dios por la longevidad de la hermana. Me da mucho gusto haber escuchado a varios hermanos pastores tomar el lugar de su servidor para ministrarnos la palabra de Dios. Sé que cada una de las participaciones ha sido de edificación para nosotros como Iglesia del Señor en este 132 aniversario. Prontos estamos, hermanos, para volvernos a reunir de manera presencial. Estamos por iniciar en el mes de octubre la Semana de la Juventud y con ello iniciarán las actividades presenciales. El domingo 4, en la apertura de la Semana de la Juventud, estarán allí los muchachos de la iglesia celebrando culto y lo hemos de transmitir porque todavía no podemos estar con ellos. Esta es la Semana de la Juventud y el espacio solamente es para 50 personas, 60 personas. Claro, los jóvenes que vayan a asistir tienen que registrarse. También lo harán el domingo, bueno, cada día, de ahí en adelante, del 4 al 11 es la Semana de la Juventud. También el domingo 11 tienen que registrarse, muchachos, y ojalá y todos ustedes participen. Todos ustedes, los mensajes de la Semana de la Juventud están pensados en cada uno de los muchachos de la iglesia. Ojalá y veamos un buen número, por lo menos esos 50, 60 que pueden entrar. Los años pasados han sido 70, un poquito más, otros 10 menos, pero ahora no podemos reunir tantos. Y con el favor de Dios, el día 14, que es miércoles 14, tendremos nuestro primer culto nuevamente presencial de oración. Ahí vamos a empezar con los adultos de la iglesia. Claro, pueden asistir jóvenes y adultos, pero hasta las edades permitidas, no niños y no mayores allá de 65 años y que estemos con plena salud, siempre con los cuidados y cumpliendo el protocolo. Y para ello, aunque faltan muchos días, hermanos, pero vayan considerando quienes pueden asistir del miércoles 14, viernes 16 y los siguientes domingos de ahí en adelante. Necesitamos registrarnos con la secretaria de la iglesia. Así que pronto hemos de vernos con el favor de Dios, hermanos. Hemos estado meditando, al menos su servidor en este mes, hermanos, a lo largo del mes de aniversario, en Mateo capítulo 6, 18, donde el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo número 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha estado cumpliendo en nuestras vidas, hermanos, la promesa también del Señor o la presencia del Señor. Nuestro Dios ha sido refugio con nosotros de generación en generación a lo largo de estos 132 años. Porque es fiel. Y en eso quiero que meditemos, hermanos. Hemos meditado, les decía hace un momento en este pasaje, Mateo 16, 18. El domingo 6 de septiembre en el culto de la tarde consideramos las palabras edificaré mi iglesia, que son las palabras del Señor, comprometiéndose con su iglesia de edificarla sobre su persona, la obra redentora, sobre su doctrina, lo que Él enseñó, y sobre el propósito redentor, la iglesia trabajando para su Señor, testificando las buenas nuevas. El viernes 18 consideramos las palabras, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El viernes pasado, no sé si ustedes participaron de ese culto o vieron después la transmisión de ese video. Allí, con el mismo pasaje, Mateo 16, 18, pensamos o lo consideramos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia porque Cristo venció la muerte, porque Cristo rescata a los creyentes de la muerte y porque utiliza a la iglesia para anunciar la salvación de la muerte. Y entonces las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual Él se ha comprometido, yo edificaré mi iglesia.
Consideremos una vez más estas palabras: yo edificaré mi iglesia. En las meditaciones que hemos escuchado por los predicadores y pastores que han tomado la palabra, hemos escuchado a lo largo de este mes y considerado la gran importancia de la obra que realizamos en su nombre, la responsabilidad que tenemos de guardar su palabra, de usar los dones, de mantener la comunión, la responsabilidad de sumar, de añadir a nuestra fe. También escuchamos que tenemos que esforzarnos en seguir la carrera que tenemos por delante. Escuchamos la importancia de la fidelidad de los creyentes hacia el Señor y que recordemos de dónde nos ha sacado para permanecer en el primer amor. El hecho de alcanzar o llegar al 132 aniversario, 132º aniversario, seguramente ha sido por todo esto, porque en las generaciones pasadas de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que vienen de una larga trayectoria en la primera iglesia bautista, han perseverado en fidelidad, en servicio, añadiendo, sumando, siendo fieles, amando, y lo han hecho con amor, seguramente, con todo gozo, con fidelidad, con esfuerzo, con sacrificio, con tenacidad, con alegría, con gratitud, con adoración y más. Porque la fidelidad del Señor también responde a la fidelidad de su pueblo. Pero por encima de todo lo que podamos hacer como pueblo suyo, por encima de todo el esfuerzo que hagamos en su nombre, de todo el trabajo, de todo el testimonio, por encima de todo lo que podamos nosotros hacer para que la iglesia persevere y avance y no se detenga, sino que crezca, por encima de todo, desde la llegada del pastor David Alexander Wilson en 1887 a Guadalajara, junto con su esposa, la hermana Elizabeth de Wilson, les aseguro, hermanos, que desde 1887, cuando ellos de una o de otra forma empezaron a tener contacto con las personas y a compartirles el evangelio, no considero que haya sido puerta por puerta, tampoco sabemos si era un colportor como Santiago Hickey, pero de la manera en que él se relacionó hasta nuestra fecha para testificar, para hablar de la salvación en Cristo Jesús y que se formara la primera iglesia bautista en 1888 aquí en Guadalajara y persista la fecha, por encima de todo lo que podamos hacer desde David Wilson hasta nuestra fecha, está la fidelidad de nuestro Señor. Yo edificaré mi iglesia. Es su fidelidad a su palabra. Tanto la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento como la palabra griega para fidelidad hablan de certeza y estabilidad. Nuestro Dios es digno de absoluta confianza. Él es fiel. Y su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva, porque Él es fiel. Dios es fiel no porque cumple todo el deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. La Biblia no enseña que la fidelidad de Dios depende de lo que nosotros le pedimos y Él nos da, porque no depende de su fidelidad de lo que nos dé o no nos dé. Depende su fidelidad de lo que Él prometió. Ciertamente la Escritura nos enseña que un atributo de Dios, una perfección divina, es la fidelidad por sí mismo. Esa es su naturaleza, así lo es. Y gloria a Dios por ello, porque por su fidelidad nosotros seguimos hasta aquí. Por su fidelidad esta iglesia sigue adelante y en el nombre del Señor seguirá adelante. Gracias a Dios por ello. Y glorificado sea su nombre. Él es digno de absoluta confianza y su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva. Así que meditemos nuevamente en Mateo 16, 18, que bien sabemos y conocemos, hermanos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, desde este punto de vista, hermanos, desde este aspecto, edificaré mi iglesia por su fidelidad.
Hagamos oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites en esta tarde en casa reunirnos para adorar tu nombre nuevamente con nuestros seres queridos alrededor. O como bien sé también en ocasiones, Señor, algunos de tus hijos solos en casa, algunas hermanas o algunos hermanos. Pero tú estás con ellos y estamos unidos con ellos en espíritu. El propósito de elevar culto a tu nombre es ensalzar tu gloria, alabarte por tu obra en nuestras vidas y glorificarte, Señor. Te ruego que alcancemos este propósito y tengas la bondad que a través de tu palabra, más, Señor, tu Espíritu Santo nos mueva a esto. Por favor, habla al corazón de cada uno de nosotros y perdona nuestros pecados. Te lo suplico por Cristo. Amén. Yo edificaré mi iglesia, y esto es una realidad por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor prometió edificar la iglesia y lo ha cumplido. Y al decir edificar la iglesia o su iglesia, no estoy pensando solamente en la iglesia local, nosotros, Primera Iglesia Bautista, sino que Él ha edificado su iglesia a lo largo de estos 2000 años desde que Él prometió esto. Y la ha edificado en toda época y en toda latitud, donde quiera que un grupo de creyentes o un grupo de personas han rendido su vida a Él, han creído en Él con todo su corazón y han suplicado el perdón de sus pecados, entregando su vida. Él los ha edificado, los ha puesto como piedras vivas en la piedra principal, en la roca, donde nos ha puesto, la roca que edifica, no en la roca que es tropezadero. Para nosotros ya no es tropezadero. En un tiempo fue tropezadero, donde caímos por nuestra rebeldía, negligencia, ignorancia, nuestro rechazo. Pero es ahora el cimiento, la piedra escogida, piedra preciosa, piedra angular, sobre la cual la iglesia ha sido edificada. Él ha sido fiel durante estos siglos. No ha faltado a su iglesia y no ha faltado su iglesia. Y reitero, iglesia, aquel grupo de creyentes en Cristo, un grupo pequeño, como una manadita pequeña, o una iglesia un poco mayor en las grandes urbes, que las hay. Iglesias, hablo de creyentes redimidos, no hablo de edificios, no hablo de instituciones, no hablo de tradiciones, hablo de creyentes únicamente y exclusivamente en Cristo Jesús, que públicamente han testificado con sus labios: he entregado mi vida a Cristo y vivo para Cristo. Y no solamente con sus labios, sino sus hechos avalan sus dichos. Su vida certifica una vida donde da frutos dignos de arrepentimiento. Él ha sido fiel a su promesa. Imaginen qué alegría, qué gozo, pero qué alabanza se produjo en el día del Pentecostés. Un pequeño grupo de discípulos del Señor, amedrentados, con cierto temor. Su Señor lo habían visto resucitar, primero crucificar, morir, y después resucitado y después ascender. Cuántas cosas había en su interior, en su mente y en su corazón. Y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo, y entonces recibirán poder. Bien sabemos que en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predica después de que el Espíritu Santo desciende con estruendo sobre cada uno de ellos, y la gente se amotina y los escuchan, y predica. Y le dicen al apóstol Pedro, después de escuchar el Evangelio: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dice: arrepentíos y convertíos. Bueno, dice Hechos capítulo número 2 de manera más clara: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y bien sabemos que los que oyeron su palabra y creyeron fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Habrán recordado, el Espíritu Santo los habrá llevado a recordar la promesa: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando ese grupo de 120 de personas, ese grupo pequeño de discípulos, en un momento dado, en un instante, ven que ahora son 3,000 discípulos, pudieran haber llegado a pensar: el Señor está edificando la iglesia, está construyendo su pueblo, está ampliando los horizontes de la fe, de la salvación, de la redención. Porque de allí, ¿cuántos hermanos, cuántos que estaban en Jerusalén no salieron a las ciudades o a los lugares, a los países de donde venían y pudieron compartir también el Evangelio? El Señor cumpliendo su palabra, porque es fiel. Y su fidelidad da certeza, y su fidelidad da gozo, y su fidelidad provoca alabanza en su nombre. Hemos escuchado en estos días por distintos pastores que la iglesia sigue y seguirá en medida del servicio que realicemos en su nombre. Esto es verdad para las iglesias locales. Pero si una iglesia local deja de ser, la iglesia de Cristo sigue en otro lugar, porque les he dicho, puede dejar de ser una iglesia local, pero la iglesia de Cristo sigue en otros lugares. Deja de ser una iglesia local porque les faltó servicio o lo que haya sido, hermanos. Pero la iglesia de Cristo sigue en otro y en otro lugar con creyentes que son también iglesia de Él. Claro, no hablo de creyentes nominales, de los cuales hay millones, sino genuinos creyentes arrepentidos y con vidas transformadas que aman a su Señor, los cuales, si los comparamos con el número de habitantes en el mundo, es un grupo pequeño, un grupo reducido. Pues reitero, la puerta es angosta y el camino también es angosto, y pocos son los que se salvan. Y los que alcanzamos la salvación es por su pura gracia, porque Él comenzó en nosotros la buena obra. Si no, nosotros no hubiésemos acudido a Él. El Señor Jesucristo ha sido fiel a su misma palabra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Y Dios es fiel, esa es su naturaleza, y por esa fidelidad eterna y perfecta, Él no se puede negar a sí mismo. Así lo dice la Escritura, Él no se niega a sí mismo. Si la primera iglesia bautista de Guadalajara nos mantenemos fiel, Él se mantendrá fiel a ella. Si nosotros como primera iglesia bautista de Guadalajara no nos mantenemos fiel a Él, a su palabra, a su propósito, a su ley, a la santidad que debemos reflejar, porque eso es su demanda. Yo soy santo y vosotros también seréis santos en toda manera de vivir. Podemos llegar a ser una iglesia que ostente el nombre de iglesia cristiana, aún en el mismo edificio, pero estaremos lejos de ser de Cristo. Eso ha sucedido con muchas iglesias. Ostentan el nombre de ser iglesias cristianas, pero la evidencia es que sus miembros no dan vista, no manifiestan, no reflejan en su sociedad que viven para Cristo, porque no son de Cristo, son nominales. La longevidad del haber llegado a 132 años no es evidencia de que seamos iglesia de Cristo. Hay muchos otros grupos más longevos, pero no son de Cristo. Tampoco la cantidad de asistentes a una iglesia es evidencia de que estemos creciendo por el poder y la fidelidad de Cristo. Hay grupos heréticos que son muchísimo mayores que nosotros. No somos muchos miembros, hermanos, en esta iglesia. Hay iglesias que tienen muchísimos más miembros. Y no por eso, aunque digan que son cristianos, sino por la Escritura. No depende del número, no depende de la longevidad, depende de la evidencia que la doctrina que se enseña y la vida que se vive es bíblica. Reitero, la doctrina que se enseña es de la Escritura, brota de la palabra, de una interpretación histórica correcta, no una neointerpretación o una libre interpretación. Y la vida refleja lo que Cristo es, discípulos de Cristo. Pero como iglesia, hermanos,
La fidelidad de Dios es la mayor seguridad con la que podemos contar para poder seguir adelante de manera sencilla, amándolo, sirviéndole y velando en su palabra. No leemos en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, una y otra vez se repite, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. El Señor hacía algo y para que se cumpliese la Escritura, o su muerte para que se cumpliera la Escritura, o dijo estas palabras para que se cumpliera la Escritura. Y esa sencilla frase, para que se cumpliera la Escritura, habla de la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa. Dios es fiel y no se contradice a sí mismo. Por ello, cuando el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él lo sostiene y lo cumple. Y si esta primera iglesia bautista llegamos a la longevidad de 132 años, es principalmente por su fidelidad en nuestras vidas. Yo edificaré mi iglesia es por su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Y aquí lo digo con mucha cautela, hermanos, a pesar de nuestra infidelidad. La palabra fidelidad inquieta a muchos hogares en la actualidad y lo ha sido a lo largo de la historia. Muchos matrimonios se sienten inquietos con esta palabra, fidelidad, sobre todo porque dolorosamente en muchos matrimonios ha decaído la fidelidad y han caído en la infidelidad. ¿Y cómo destruye? Y muchas iglesias, más de las que quisiéramos, también han caído sus miembros en infidelidad. Ninguno de nosotros estamos exentos de fallar. Ninguno. Por la fidelidad del Señor, su iglesia sigue, porque ciertamente hay grupos o hermanos en la fe fieles, a pesar de que otros podamos caer en infidelidad. Claro, con esto no estoy hablando de que la Biblia nos da un permiso para pecar deliberadamente, para fallarle al Señor, para vivir en el paganismo y en la mundanalidad y en la carnalidad. Eso no es infidelidad, eso es mundanalidad. Esa no es salvación, esa es perversión. No ha habido regeneración, no ha nacido de nuevo, sigue siendo en la carne. Pero dolorosamente en ocasiones en las iglesias fallamos, los miembros, y caemos en infidelidad. Pero el Señor sigue siendo fiel con su pueblo, a pesar de nuestra infidelidad. El Salmo 89, si usted quiere abrirlo, se habla del pacto que Dios hizo con David. Y en su primer versículo dice así, ¿quién como tú? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es lo que el salmista, en este caso David, decía, de generación pasaré yo, vendrán mis hijos y sus hijos, mis nietos, pero haremos notoria tu fidelidad. Nuestra boca lo publicará. En el versículo 8 del Salmo 89 dice, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Es su esencia, ser fiel. Recordemos, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. Por eso la primera iglesia bautista sigue adelante. En sus luchas, en sus victorias, sigue adelante. Por la fidelidad de nuestro Dios, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. Ciertamente habla de David y de su descendencia, pero en Cristo Jesús pertenecemos a esa descendencia. Él es el Hijo de David y hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos clamado como clamaban aquellos hombres, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y todavía lo clamamos y lo seguimos clamando cada día. Ahora siga la lectura con detenimiento de los versículos 30 al 35, que dice de la siguiente manera: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Fíjense en la importancia de esto, hermanos. Versículos 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis caminos. 4 cosas hay en los versículos 30 y 31. 4 verbos, 4 acciones del pueblo de Israel que hablan de cosas negativas. Primero, dejar la ley. 2, no andar en los juicios. 3, profanar los estatutos. Y 4, no guardar sus mandamientos. Qué grave es esta situación. Está hablando de la infidelidad del pueblo de Dios para con su Dios, para con los hijos de David. Si ellos dejaren esto y aquello, si profanaren, si no guardaren mis mandamientos, nos habla del versículo número 33, las consecuencias, porque Dios es fiel, pero también es justo. Y la Escritura nos dice que al que toma por hijo lo corrige. Estuve en estos días, esta semana que terminamos el día de ayer, con los muchachos de la Unión de Jóvenes de la Iglesia Emanuel. Y les hice una pregunta: ¿crees que Dios te ama? Y responden, por favor. Y la mayoría dijo, sí, Dios me ama. Bueno, pues después les leí. Pues el Dios al que ama, azota y corrige. A veces no pensamos en ello, hermanos. Solamente en el amor, pero el amor implica también que Dios corrija a sus hijos. Y aquí se lo dice: si ellos hacen estas 4 acciones, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Fidelidad. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Nos muestra su misericordia. Y esto que está prometido a los hijos de David se aplica a la iglesia. Eso es exactamente lo que Él ha hecho con nosotros como iglesia en estos 132 años. No ha quitado de nosotros su misericordia. No ha falseado su verdad. No ha olvidado su pacto, ni ha mudado lo que ha salido de sus labios. Todo lo que tenemos en su palabra para con la iglesia, todo lo que está en la Escritura es para la iglesia, Él lo cumple. Y si nosotros no cumplimos, Él corregirá como iglesia. Tengamos la seguridad que Dios ha hecho esto con la primera iglesia bautista. Pues bien sabemos que somos regenerados, pero no perfectos. Andamos en el Espíritu, pero aún conservamos esta carne. ¿Y cuántas veces no fallamos? Dios sostuvo a la primera iglesia bautista en años que considero fueron muy difíciles en cuanto al asunto interno de como iglesia, de iglesia. Ya les dije en otras ocasiones que lo sostiene en 1910 cuando inicia la Revolución Mexicana. Lo sostiene varios años después cuando inicia la Guerra Cristera aquí en México, en Jalisco principalmente, y sostiene a la iglesia. Pero la iglesia no se enfrenta solamente con circunstancias difíciles como ahora, sino la iglesia se encuentra también en algunas ocasiones en circunstancias difíciles internas en su ser, como grupo de creyentes que en nuestra humanidad provocan cosas que no deberían de suceder. Dios fue fiel con la iglesia en años que tal vez fueron difíciles, pues si revisamos la historia, lo que queda de nuestra historia, porque se perdieron mucho archivo fue comido por la polilla en un pequeño armario que se tenía de madera, que pues era archivo, ahí se guardaba, que difícilmente se abría. Pero un buen día, en ese archivero, se quiso buscar algo y al abrir y querer sacar una carpeta, se dan cuenta que ya no hay hojas más que residuos de hojas. Y se perdió mucho archivo de nosotros como primera iglesia bautista. La poca que tenemos, o la poca historia que tenemos aún, nos damos cuenta que para el año 1932
El quinto pastor de la iglesia era el hermano Antonio Estrada y solo fue pastor por 3 años. El siguiente fue el hermano Isaías Rodríguez, que pastoreó la iglesia por 1 año. Después de ello, el hermano Juan Gaspar, que su pastorado fue de 7 meses debido a su defunción. Después de él, el hermano David Gaspar, 2 años. Y el hermano Encarnación Salce Sánchez, 3 años. Si sumamos, hermanos, son 11 años. Y en 11 años la iglesia tuvo 5 pastores. Son muchos pastores para tan poca época o tan poco tiempo. Quiere decir que hubo un cambio, hermanos, constante. En un promedio de 2 meses y medio de duración de estos 5 pastores. Seguro que en ese tiempo fue muy difícil, con poca estabilidad, por tantos cambios. Cambios que ellos mismos provocaron, porque las iglesias son las que determinan, que se supone, guiados por el Espíritu, invitan o pidan a un hermano que también ha orado, diciendo: Señor, muéstrame en qué lugar he de servir. Y la iglesia: muéstranos al pastor que hemos de tener aquí para que te sirva a ti, Señor, y sirvamos juntos. Pero en 11 años cambiaron 5 pastores, claro, uno por defunción, hermanos. Pero aunque fuesen 4, eran muy pocos, no duraban entonces 3 años ninguno de ellos. ¿Por qué sucederían tantos cambios? No lo sé. Pero nos conocemos. Tanto cambio, hermanos, no se acostumbraban a un pastor. Cuando éste salía, llegaba otro. Y tal vez por ello vemos en la historia de la iglesia que no haya organizaciones de iglesias o de misiones como iglesia, sino hasta 1946. Del año 32 al 43, 11 años, no se organiza ninguna misión en iglesia. Tal vez por las situaciones internas que habría en la misma iglesia. Ya en el pastorado del hermano Benjamín Arrasate, que fue del 43 al 48, 5 años, se forma la iglesia, si mal no me recuerdo, de Manzanillo, Colima, en el año 46. Pero fue un pastorado de 5 años. También es poco tiempo. Pero Dios es fiel. El punto al que quiero llegar es que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras faltas y tal vez a pesar de las situaciones difíciles que podemos provocar como miembros dentro de nuestra propia familia en la fe, Dios sigue siendo fiel en su gracia y en su misericordia. No dudo que en esos años de convulsión interna, 11 años, muchas hermanas, muchos hermanos, muchos jóvenes rogando al Señor: danos estabilidad, danos un pastor que predique tu palabra, que enseñe tu palabra, que sea fiel a tu palabra, que nos guíe, y hermanos, que sea longevo, porque un cambio tan corto no es benéfico. En una empresa, un cambio de directivo así no es benéfico. Así que si hemos llegado al año 132, principalmente ha sido por su fidelidad, por su gracia, por su misericordia. Así ha sido a través de la historia, y muchos en la actualidad podríamos testificar que así sigue siendo. No escuchamos en la mañana a la hermana Petrita Olvera. Nos dijo ahí, ha cumplido 98 años y a los 16 años fue bautizada en esta iglesia. Ciertamente por su testimonio sabemos que salió de la ciudad para vivir en otras partes, pero regresa a ser miembro de esta iglesia. Estamos hablando, hermanos, de ¿cuántos años, hermanos, de miembro? Más de 80 años de miembro de la primera iglesia bautista. Y podríamos escucharla, y Dios ha sido fiel, y Dios fue fiel, y el Señor seguirá siendo fiel. Y ahora es fiel con su hija, con sus hijos, por su gracia. En la recapitulación que hace Moisés de la ley en el libro de Deuteronomio, les dice algo que también es aplicado a la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice Jehová tu Dios,
Jehová tu Dios te ha escogido, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce, pues, dice Moisés al pueblo de Israel, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y si nos ha hecho pueblo de él, no es porque seamos mejores que los demás. Les dice aquí, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y hermanos, podemos decir eso. ¿Quién era yo para que el Señor tuviera esa misericordia de mí y me hiciera parte de su pueblo en Cristo Jesús? ¿Quién? No. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Pero en su amor, en la promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, nosotros hemos alcanzado esa bendición. Dios ha sido fiel con nosotros como iglesia. Pueden testificarlo como lo han hecho algunos hermanos. Y podremos seguirlo testificando. Y es nuestra oración que los que sigan adelante de nosotros en esta iglesia lo sigan testificando. Él guarda el pacto y la misericordia en Cristo para su iglesia. Así que demos gracias y lo alabemos. Pero no olvidemos, hermanos, Éxodo 19. Les pido que lo busquen, hermanos, y lean conmigo los versículos 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que nosotros, hermanos, debemos dar oído a su voz y guardar su pacto. Esa es nuestra parte. Les dije hace un momento, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad, pero nuestra responsabilidad es esta. Y no podemos abandonarla. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro gozo, dar oído a su voz y guardar su pacto. Y Él en su misericordia será y es nuestra protección, nuestro refugio de generación en generación. Así es, hermanos. Así que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Señor lo ha estado haciendo con esta primera iglesia bautista, con esta iglesia local, por su fidelidad, principalmente. Alabemos a nuestro Señor por eso en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias porque me permites meditar con mis hermanos en tu palabra y saber que también la promesa de nuestro Señor Jesucristo sobre tu pueblo se cumple por la fidelidad de Él, por tu fidelidad, Padre. Él prometió edificar la iglesia y lo está haciendo. Y no solamente hablo de la edificación de esta iglesia local, aunque alabamos tu nombre particularmente por eso en este 132 aniversario. Has sostenido la primera iglesia bautista y sosténnos, Señor, en tu palabra, en la obediencia, en ser un real sacerdocio que anuncia tu palabra, no que ofrezcamos sacrificios, ya no hay sacrificio que ofrecer, pero sí que ministremos tu palabra y llevemos a otros al conocimiento de Cristo. Permítenos ser un pueblo santo, viviendo en santidad delante de ti, por favor, Padre. Gracias porque has sostenido esta iglesia local a pesar de la infidelidad que podemos nosotros tener y probablemente en algunas otras generaciones pasadas pudo haber. Pero tú has sido misericordioso y por tu promesa que cumples, sigue sosteniendo este pueblo. Síguenos usando, Señor, y concede que otras generaciones más adelante de nosotros sigan adelante en esta labor que ha hecho esta iglesia desde 1888, que es glorificarte, principalmente dar honra y gloria a tu nombre, que es vivir en santidad de acuerdo a tu ley y a tu voluntad,
que es testificar tu palabra, que es compartir, Señor, que es servirte, que es ministrar. Haz que lo hagamos, Padre, por favor. Manténnos fieles a ti, como tú eres fiel a nosotros. Hasta ahora, Señor, y lo seguirás haciendo todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante en estos mensajes de aniversario. Todavía nos falta la predicación del hermano Apolos, con el favor de Dios, para el próximo domingo en la mañana. Estoy para servirles, hermanos. Hasta pronto. Cantemos un himno más, hermanos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Santo, 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 por más que estés velado, imposible será tu contemplar. Santo eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te Dios en tres personas, Nos despediremos por medio de una oración que dirigirá nuestro hermano Sergio González. Hermanos, mi nombre es Sergio González Benítez. Pertenezco a la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara desde 1963 y en ese mismo año fui bautizado por el hermano Octavio Gaspar Landeros. También en un tiempo estuve en el coro Juan Sebastián Bach y fui bendecido por estar en ese coro. Los invito ahora que en actitud de oración cerremos los ojos, cada quien en el lugar donde esté, y damos gracias, Señor, por el testimonio de Eliezer Jauregui y también por el mensaje del hermano pastor. Y también estamos pidiendo, Señor, que seas con los hermanos que están enfermos, que seas en ese momento difícil para ellos. Y todo, Señor, te lo estamos pidiendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
Finalizamos ahora el culto, hermanos, escuchando un postludio a cargo de nuestro hermano Eliezer Jauregui Arrasate desde la ciudad de Saltillo, Coahuila.